Vamos a escuchar a la licenciada Sol Prieto, quien es directora nacional de Economía, Igualdad y Género, luego de haber sido coordinadora de dicha dirección durante 2 años. Sol, además, es investigadora del CONICET y docente en la UBA, la UDESA y la UNDAV. Te escuchamos, Sol. Buenas tardes, la verdad es que es un gusto, es un gusto escucharla siempre a Roxana, y es un gusto, me había comentado Graciela antes de entrar, que acá estuvo Eva Perón haciendo todas las gestiones para que saliera la ley de voto femenino, así que bueno, estamos acá un montón de, de mujeres discutiendo cómo podemos potenciar la posición de las mujeres en el mercado de trabajo mucho tiempo después, así que nada, la verdad que es un gustazo y gracias por el dato también porque le da otra impronta y otra mística a esto que ya está bueno de por sí. Bueno, como les comentaba recién Cecilia, yo estoy a cargo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Muy brevemente, esta es una dirección que se creó en el marco de esta nueva gestión a partir de la apuesta de nuestro ministro Martín Guzmán y del empuje de mi antecesora, Mercedes Alessandro, de poder justamente generar un área en el ámbito del Ministerio de Economía que pueda justamente dejar de hacer políticas o trabajar para que las políticas económicas dejen de ser ciegas ante las desigualdades de género que organizan, y lo digo así, organizan a nuestra economía. Lo organizan, no son un error que se le pasó a alguien, no son un problema, como dicen los yankees, digamos, it's a bug, it's not a feature, it's a bug, ¿no? Es decir, es un patrón y tiene que ver con justamente la forma en la cual en nuestros hogares distribuimos las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, ¿no? Esta es como una base, la base de la cual partimos, ¿no? Que es que, bueno, en nuestros hogares, ustedes sabrán, y muchas de ustedes lo vivirán cotidianamente, no sé quiénes tienen hijas, hijos acá, pero bueno, en general las mujeres realizamos la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, las 3/4 partes de todas las tareas domésticas y de cuidados que se llevan adelante, digamos, en los hogares. Estoy hablando de cuidar, pero también estoy hablando de cocinar, lavar, planchar, llevar y traer gente de la escuela, de otros ámbitos, y esas tareas justamente nos toman en promedio casi 7 horas por día, ¿sí? Las mujeres destinamos casi 7 horas por día a realizar estas tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Imagínense, esto es algo que se me ocurrió hoy, no que se me había ocurrido antes, ¿cómo sería hacer 7 horas por día algo que les guste, ¿no? O sea, yo pensaba, se pueden terminar por ahí una serie completa, o imagínense pueden tener, no sé, se pueden juntar con 7 amigas, ¿no? Se pueden tomar 7 cafés con amigas, todas las cosas que se pueden hacer en esas 7 horas, y las mujeres efectivamente no las tenemos, porque las destinamos a estas tareas, y entonces tampoco, mejor dicho, no las tenemos para justamente poder trabajar de manera remunerada, en los sectores de menores ingresos, y hoy nos mostró recién Roxana cuáles fueron las consecuencias en el ámbito de la pandemia, no las tenemos tampoco para estudiar, no las tenemos para insertarnos laboralmente, ¿no? Y por ese motivo, porque le destinamos todas esas horas, las mujeres efectivamente tienen, y esto ya venía desde antes de la pandemia, significativamente menores tasas de actividad, ¿sí? 20 puntos por debajo de la de los varones, menores tasas de empleo, mayores niveles de desocupación, mayores niveles de informalidad laboral, y además, ¿sí? y mejor dicho, vinculado a esto, sobre todo a la parte de la informalidad, cuando trabajamos de manera remunerada, las que logramos trabajar de manera remunerada fuera de nuestros hogares, hacemos tareas, nos dedicamos a cosas que en muchos casos reproducen las tareas que hacemos justamente adentro de nuestras casas, adentro de nuestros hogares. ¿De qué estoy hablando? 4 de cada 10 mujeres que se insertan en el mercado de trabajo se dedican no al trabajo en casas particulares, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, si tenemos tiempo, a la salud, ¿sí? En el ámbito de la salud, 7 de cada 10 personas son mujeres. En el ámbito de la enfermería, 8 de cada 10 personas que trabajan son mujeres, ¿sí? Y el ámbito de la docencia, yo soy docente a mucha honra, lo contaste, pero digamos, en los distintos niveles, en realidad lo que seguimos haciendo, ¿no? En suma, es reproducir tareas muy similares a las que hacemos adentro de nuestros hogares, dedicándonos a las tareas de cuidado, dedicándonos
a las tareas de limpieza, digamos, de poder mantener los espacios limpios y dignos para poder realizar actividades. Y entonces piensen que todas estas desigualdades ya existían y ya estructuraban nuestra economía desde antes de que llegara la crisis de COVID, ¿no? Se vieron profundizadas por otro tipo de políticas digamos, de periodos anteriores, seguro. De hecho, cuando llegamos en 2019, perdón, a principios de 2020, justamente lo que hicimos fue un diagnóstico de cómo estaban las brechas de género en el ámbito de la economía, y nos encontramos con que había, digamos, muchas mujeres de los sectores populares, sobre todo, que se estaban endeudando a tasas muy altas justamente para poder cumplir con gastos corrientes, y esto tuvo que ver con también muchas políticas, y esto a qué me lleva a que las políticas efectivamente pueden amplificar estas brechas de ingresos que son estructurales o pueden contribuir a reducirlas, ¿no? Entonces, como les decía, ya a fines del 2019, principios del 2020, nos encontramos con una situación que, por esta desigualdad estructural, era bastante desfavorable, ¿sí?, para decirlo de alguna manera, amable, para las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurrió? Imagínense con la llegada de la pandemia. Estas desigualdades, tal como lo mostró Roxana, tendieron, obviamente, a profundizarse. ¿Por qué? Porque todas las tareas domésticas y de cuidados tendieron a profundizarse, porque todas las tareas que desarrollábamos afuera de nuestros hogares pasaron a desarrollarse adentro de nuestros hogares, y entonces esto que vieron que muchos sectores hablan de que hubo una doble crisis, ¿no? O sea, que veníamos de una recesión previa, la pandemia generó una segunda crisis. Para las mujeres fueron 3 crisis, ¿sí? Porque a estas crisis hay que sumarle justamente las crisis de los cuidados, ¿no? Que tuvieron que ver con justamente la necesidad de restringir gran parte de las actividades que justamente descargaban parte de estas tareas de cuidado, ¿no? Ahora bien, ¿cuál fue el efecto, ¿no? Porque una cosa es decirlo así en abstracto, ¿no? Crisis de los cuidados. Bueno, puntualmente, y acá voy a profundizar un poquitito lo que nos comentó recién Roxana, para las mujeres esto representó una caída en la tasa de actividad, que fue una de las caídas más, si no la más importante, ¿sí?, de la historia de nuestro país, ¿sí? La tasa de actividad de las mujeres retrocedió en el segundo trimestre del 2020 a los niveles del 2002, ¿sí? Cayó 8 puntos porcentuales la tasa de actividad, cayó fuertemente el desempleo, creo que de 43,9 a, perdón, el empleo cayó de 43,9 a 35,6. Los empleos que se recuperaron hacia el tercer trimestre del 2020 y primer trimestre del 2020-2021, la mayoría, ¿sí?, hasta esta primera mitad del año, fueron recuperados por varones, cerca de 750.000 empleos más recuperaron los varones que las mujeres. El desempleo en las mujeres menores de 30 años, ¿sí?, que consistentemente yo, cuando les decía las desigualdades estructurales, ¿no?, uno de estos indicadores es justamente el desempleo de las mujeres menores de 30, que aparece desagregado de esa manera en los informes del INDEC. Es un desempleo que consistentemente duplica el desempleo de la sociedad. En el tercer trimestre, el desempleo de las mujeres jóvenes llegó a triplicar, ¿sí?, del promedio de la sociedad. Para que se den una idea, las mujeres jóvenes, las mujeres menores de 30 años, son en general, y en especial las mujeres de bajos ingresos, las que más cuidan. Acá podemos ver el impacto también que la crisis tuvo sobre este sector, y como consecuencia también de esta segmentación horizontal, ¿no?, de esta segregación horizontal de las que les hablaba antes, ¿no?, que les decía, bueno, 4 de cada 10 mujeres se dedican a trabajo doméstico de cuidados, a trabajo en casas particulares, a docencia, a la salud, ¿no? Como consecuencia de todo eso, ¿qué pasa? La principal actividad económica de las mujeres antes de la pandemia era justamente el trabajo en casas particulares. 2 de cada 10 mujeres ocupadas se dedicaban a esta actividad. ¿Por qué hablo en pasado? Porque el impacto de la pandemia sobre el trabajo en casas particulares fue tan fuerte que modificó la estructura, ¿sí?, la estructura del empleo y de la ocupación de las mujeres en nuestro país, ¿sí? Actualmente la principal actividad es justamente el comercio, ¿sí? Y después viene la enseñanza y después viene el trabajo en casas particulares. O sea,
fíjense lo que fue esta caída, y más allá de que se fijen, les cuento, fue una caída de 400.000, pues de más de 400.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre del 2020 de trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Esto, como se podrán imaginar, tuvo, bueno, nada, un impacto muy fuerte, no solo sobre las trabajadoras de casas particulares, sino en general sobre el empleo de las mujeres, y justamente porque existía no solamente hoy la Dirección de Economía, Igualdad y Género, que es donde yo estoy, sino porque existían varias instituciones a lo largo del Estado que se dedicaron a pensar, y más importante que pensar, implementar políticas para que justamente para que este impacto fuera menor y para que justamente la reactivación pudiera incorporar a las mujeres, como lo planteaba Pamela hace un rato, es que hoy podemos hablar de una situación que es sustancialmente distinta, ¿sí? Los datos al cuarto trimestre del 2021, lo que nos muestran, ustedes recuerdan que yo les dije, la caída de la tasa de actividad en 2022 volvió a los niveles del 2002, ¿verdad? Bueno, los datos de empleo y de actividad del tercer y del cuarto trimestre, ¿sí? Respectivamente, no, del cuarto empleo, tercero actividad, fueron los más altos, por lo menos desde el 2003, ¿sí? Por lo menos desde el 2003 en adelante. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por cuáles fueron los muchos, o sea, hubo varios factores obviamente que explican esta situación, pero fíjense que no solamente se revirtió la situación de la pandemia, sino que además se mejoró sustancialmente. De hecho, decimos 2003 por una cuestión de empalme del EPH, ¿no? Porque hasta el 2003 tenemos justamente una encuesta permanente, y antes lo que teníamos era puntual, ¿no? Una encuesta puntual, pero lo más probable, de acuerdo a lo que nos dice, digamos, la literatura, ¿no? Si ve distintos autores, uno de ellos Roxana, Luis Beccaria, bueno, distintos autores lo que nos muestran es que la tasa de actividad de las mujeres en realidad lo que muestra es un comportamiento ascendente, por lo menos desde los 90 esta parte, y no había mayor tasa de actividad de las mujeres en los 80 que en los 90, ni en los 70, ni en los 60. Entonces, lo que quiero decir, porque es fuerte a veces decirlo, pero bueno, es lo que nos muestran los datos, es que tenemos las tasas de actividad y de empleo más altas en la historia de nuestro país. ¿Esto quiere decir que todo sea perfecto y que entonces nos tenemos que ir de acá festejando? No, por supuesto que no. Hay muchos problemas sobre los cuales tenemos que profundizar, tenemos que mejorar, tenemos que seguir trabajando para mejorar la inserción de las mujeres, ¿sí? Porque mantener esta segregación horizontal que tenemos hasta hoy no nos va a servir para mejorar sustancialmente la posición de las mujeres, para posicionarlas ya no solo en lo que es contención de ingresos, ya no solo en lo que es recuperación, sino también en el crecimiento. Sin lugar a dudas que tenemos que seguir trabajando, sobre todo para apuntalar estas dos cosas, ¿no? La inserción y los ingresos, ¿no? Los salarios que perciben estas mujeres, pero la verdad es que todo esto que se logró no fue por casualidad, ¿no? No fue porque un día nos despertamos todas las mujeres y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a trabajar? Sino que hubo efectivamente políticas activas por parte del Estado para justamente fomentar esta participación y para, sobre todo, en 2020, contener la caída de ingresos, y al mismo tiempo que se contuvo la caída de ingresos, se pudo contener también la desigualdad, la brecha de ingresos entre varones y mujeres, porque, como les dijo, como mostró Roxana hace un rato, gran parte de las políticas de transferencia y sus refuerzos, justamente lo que hicieron fue enfocar correctamente, ¿sí?, hacia un público mayoritariamente femenino, ¿sí? Si vemos cómo se distribuye, por ejemplo, la UH, vamos a ver que la UH llega en un 95% a mujeres. Si vemos cómo se distribuye, por ejemplo, el potenciar trabajo, vamos a ver que llega en un 67% a mujeres. Estoy hablando de dos políticas que ya existían desde antes, pero que se ampliaron tanto en el monto como en el alcance. El IFE, ¿no? Porque apuntó a UH, justamente a titulares de jubilaciones mínimas, digamos, por los sectores a los que abarcó, llegó en un 55,7% a mujeres. La tarjeta alimentar lo que hizo fue justamente ampliar, se sostiene, ustedes sabrán,
sobre la misma base que la UH, por lo tanto también llegó mayoritariamente a mujeres. La ley de los 1000 días, ¿no? Que abarca justamente mayoritariamente a mujeres, porque también ahora sabemos que los varones pueden también parir, así que, pero bueno, la mayoría de las afectadas por la ley de los 1000 días son mujeres. El reperfilamiento de las deudas, justamente de la UH, ¿no? Vieron que ANSES tenía un sistema justamente de créditos para titulares de AUH, hubo un reperfilamiento durante los primeros meses del gobierno de esas deudas también, y eso también permitió que parte de la AUH se dejara de ir justamente en saldar deudas contraídas previamente. El vademecum de medicamentos gratuitos, también el retorno de eso, piense que apuntó mayoritariamente a mujeres titulares de la jubilación mínima, 67% de quienes perciben la mínima son mujeres, porque el 74% de quienes perciben la jubilación por moratoria son mujeres. Entonces, como quienes perciben la moratoria previsional perciben la mínima, estamos hablando de 2/3 de la población que son mujeres también. Bueno, hubo en suma una multiplicidad, todos los bonos, todas las sumas fijas que se transfirieron a las jubilaciones mínimas también tuvieron como principales beneficiarias a las mujeres, y en suma, bueno, ven que hubo una multiplicidad de medidas durante el 2020 que tendieron a justamente contener los ingresos de las mujeres y de esa manera reducir, aunque sea parcialmente, las brechas de desigualdad en términos de ingresos. Y en 2021 el desafío fue que las mujeres formaran parte de la recuperación. Por ese motivo surgió el programa Registradas, que lo había comentado Pamela hace un ratito. El programa Registradas justamente a lo que apunta es a poder cubrir el salario de las trabajadoras de casas particulares por un periodo de 6 meses, mientras la parte empleadora hasta el 50% del salario. En la parte empleadora se hace cargo de todo lo que son, digamos, los aportes, las contribuciones patronales, ART, etcétera, etcétera. Y fue la primera política, ¿no? Que ahora justamente está por salir la prórroga, porque se había prorrogado hasta hoy. Fue la primera política que lo que hizo fue apuntalar a las trabajadoras de casas particulares como un sector de la economía, justamente. Piensen lo importante que es eso, porque es justamente la primera actividad económica de las mujeres, y hasta ahora, si bien estaba previsto, digamos, a partir de la ley de trabajo en casas particulares del 2013, contemplarlo dentro del régimen laboral, lo cierto es que impulso por parte del Estado no había existido hasta Registrados. No estaba contemplado en el ATP, no estaba contemplado en el REPRO, la principal actividad económica de las mujeres, lo reitero, ¿no? Porque es importante tenerlo en cuenta. También en el 2021 fue el primer año en el que justamente las trabajadoras de casas particulares pudieron acceder a la antigüedad. Seguramente muchas de ustedes en sus, ¿no? Si ven en sus resúmenes, ¿no? de cuando cobran su salario, van a ver que tienen un plus para antigüedad. Eso era algo que las trabajadoras de casas particulares no lo tenían, ¿sí? A partir de septiembre lo empezaron a cobrar por primera vez. Ustedes habrán enterado que además tuvieron, en el marco de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, que es una comisión paritaria que está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, el incremento desde el año pasado hasta fue un incremento del 70%, ¿sí? Prácticamente del salario. Es decir, es un sector que además de Registradas recibieron el IFE, recibieron ahora recientemente lo que fueron los refuerzos, ¿sí? Los refuerzos de ingresos. Es un sector que quedó comprendido en su totalidad en el segmento de menores ingresos, en lo que sería antes la tarifa social, en el marco de esta segmentación. Y digamos, en suma, pasó a ser un sector y un sujeto al cual el Estado mira cada vez que tiene que tomar una decisión. Entonces, todo esto no quiero aburrirlos mucho más, porque se hicieron muchísimas más cosas en este sentido. La cobertura, digamos, de lo que fue Internet por parte de NACOM subió muchísimo. El 10,7% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fue justamente a infraestructura en cuidados, ¿sí? El Ministerio de Obras Públicas, por primera vez, el Ministerio de Obras Públicas
está construyendo, por ejemplo, espacios de primera infancia. Son muchos los saltos, digamos, que se dieron en este sentido, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado por parte del ANSES, ¿sí? Esto que decimos de las horas que las mujeres utilizamos para cuidar, para criar, bueno, los empezamos a considerar trabajo en serio, ¿sí? Estamos permitiendo el acceso de muchas mujeres, casi 150.000 mujeres, a nuestro sistema previsional, porque reconocemos el trabajo de cuidados que realizaron a lo largo de su vida. Son muchas las medidas que se tuvieron en esta dirección, y a lo que iba un poquito y para cerrar, es que justamente estos números, ¿no? Estas tasas de empleo y de actividad de las mujeres del cuarto trimestre del 2021 no fueron casualidad, sino que tienen que ver con todas estas medidas, la ley de economía del conocimiento, todas las reformas tributarias, ¿sí? Todas las reformas tributarias, la ley de impuesto a las ganancias de empresas, ¿no? Que permiten por primera vez la descarga en tareas de cuidado, que permiten por primera vez reducir los impuestos justamente para las empresas que contratan mujeres o personas trans, ¿sí? En suma, por primera vez incorporamos en nuestra política impositiva la ley de economía del conocimiento, ya lo nombré, sí, pero el régimen del norte grande, quiero decir, hubo muchas medidas de verdad que incorporaron la perspectiva de género por primera vez. Con esto, y por eso insisto, no estoy queriendo decir que ya llegamos, que somos las campeonas y los campeones de la igualdad y no nos queda más nada para hacer, todo lo contrario, porque lo que tiene el camino de la igualdad es que cada paso que una da o que uno da en este sentido, lo que nos hace es ver todas las desigualdades que quedan todavía por saldar y por resolver, pero la verdad es que estamos trabajando todos los días y desde una manera, como podrán ver, muy transversal desde todas las áreas del Estado, para que justamente ya tuvimos una primera etapa para que la pandemia no se llevara puestos los ingresos de las mujeres en primer lugar, para que las mujeres en segundo lugar formaran parte del proceso de recuperación, y ahora nos queda una etapa por delante que es muy importante y que necesitamos la colaboración de todos los sectores, que es incorporar a las mujeres en el crecimiento. Ya no en la recuperación, ya no solamente en la distribución del ingreso, que eso es importantísimo, sino también ser parte del crecimiento, estar en estos sectores que son los que generan más valor, que son los que tienen más empleo formal, que son los que más crecieron desde el 2020 a esta parte. Tenemos un ámbito que es la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, ahí hay una miembro de la provincia de Salta acá en la audiencia. Nos vamos a reunir justamente en agosto de manera presencial por primera vez y vamos a discutir todo esto, y bueno, así que nuevamente te agradezco, Graciela, les agradezco mucho la invitación y esta instancia, y bueno, invitarlas y ponerme a disposición para poder seguir trabajando juntas y juntos para incorporar a las mujeres en el crecimiento argentino. Muchas gracias. Gracias.